¿Te quedaste? ¿No te fuiste a ningún lado? Nosotros te llevamos a donde querés llegar. Radio del Sol, la radio de la gente. Comienza Turismo 3.0 con la conducción de Hugo Rolón y Luis Bedoya. En los controles, la magia de Carlos Toyota Lagraña. Como todos los sábados de 9 a 12 horas, Turismo 3.0 te hace viajar. Bienvenidos. Hoy, si estamos así, es un hecho, un proceso histórico de mucho tiempo, no es que por culpa de Macri. No. Como podría ser fácil, esto es culpa de Macri, y la verdad es que no todo es culpa del expresidente. Hay culpas que hay culpas compartidas, sí. Que se hace cargo muchas personas. No, pero aparte son digamos, las cosas pasan por algo y ese algo tuvo sus protagonistas. Entonces también un poco el hacer ese revisionismo histórico te lleva también a poner en valor el trabajo de mucha gente que no está en el bronce y que de casualidad a veces figura, como en este caso, en una calle. Pero vos, ¿cuántas veces transitaste una calle, como en este caso la Padre Patiño, y no tenés la menor idea de quién era Padre Patiño? Bueno, el Padre Patiño, conocido, ¿no? Como calle, más que nada como Padre Patiño, se llamaba Gabriel Patiño. Muchos creen de que inclusive fue párroco acá de Formosa, fue uno de los primeros sacerdotes, claro. Por ahí. Sin embargo, Gabriel Patiño nació allá por 1662 en Asunción, Paraguay. Mira. Hace muchísimo tiempo, y fue un misionero jesuita y explorador. Jesuita. Mira. Él se une a la orden de la Compañía de Jesús el 6 de junio de 1682 en el noviciado de Córdoba, de Córdoba de Tucumán, así se llama, profesando sus primeros votos el 18 de junio de 1684. Fue un estudioso de la filosofía y la teología, y fue ordenado sacerdote en 1692 por el entonces obispo de Buenos Aires, don Antonio de Ascona Inverto. Tras su tercera probación comenzó los últimos votos en Corrientes, en Argentina, en 1699. Para entender qué tiene que ver eso con nosotros, con Formosa, porque ¿qué hace acá en Mateo? Bueno, el Padre Patiño fue un gran, sobre todo, expedicionista. Navegó el río Paraguay mucho tiempo, casi ya 3 veces o 4 veces. Conocía muy bien, se internaba río arriba, y por el Pilcomayo, justamente buscando el punto de unión con otras expediciones. Sí, fue uno de los primeros que navegó y que tuvo la posibilidad de conocer bien el río Pilcomayo y también la zona del Bermejo. Entonces toda esta zona él lo navegaba, lo podía estar conocía muy bien, ¿no? Dos expediciones, sobre todo con el proceso de reconocer ese río Pilcomayo, que se dieron primero en 1721, donde estuvo acompañado por don Antonio Montoya. Siempre hay un Montoya dando vueltas. Así dicen, así mismo diría. Pero hubo una gran dificultad con la navegación, grandes humedales, y también agresividad de los nativos en esa época. Los agripones que estaban en esta zona eran bastante complicados para poder. Muchachos no negociables, digamos. Exactamente, ¿no? Seguir un poquito más. Entonces regresa hasta Asunción, que es donde tenía su base, pero dice, me voy a ir del nuevo otra vez. El 1 de diciembre la expedición es atacada, ocasionando la muerte de uno de los integrantes, y entonces allí dice, basta un poquito de esto, y recién en el 51, fíjate que mucho tiempo después, se emprende una nueva excursión, 30 años después de aquella primera exploración, decide recorrer de nuevo, y ahí en esa segunda excursión es lo que conoce a un lugar que se conoce como Estero Patiño. No sé si lo viste hablar alguna vez. Bueno, allí es donde él encuentra su muerte hermano de abuelo en esa expedición. Sobre todo se tiene en cuenta como uno de los primeros, de las
primeros exploradores en reconocer el río Pilcomayo. Por eso es que tiene una posibilidad de tener un nombre en una calle, el padre Gabriel Patiño. Como te digo, fue jesuita, nada que ver con franciscano, como sí lo fue el padre Grotti. El padre Grotti sí era franciscano y el padre Grotti sí estuvo en Formosa. El padre Gabriel Grotti fue inclusive, si mal no recuerdo, allá por el 80, 1880, un poquito más, casi llegando ya en 1900, fue cura párroco de acá de lo que era el territorio de Formosa. Pero ya él sí, ya vino con Tani y demás. Como para tener en cuenta, y esa relación entre un sacerdote y otro, ¿viste? Que claro. vos decís, ¿por qué tengo el padre Patiño por un lado y tengo al padre Grotti? Claro, que vos decís, bueno, tenés en el caso del padre Grotti, que después vamos a contarlo en otro programa, vos tenés que tuvo mucho que ver con la primera iglesia acá en Formosa. Claro, tiene que ver con eso. O sea, habiendo hecho tanto, ¿por qué el otro párroco tiene todo un departamento provincial con su apellido? Imagínate, el más grande. Pero justamente con eso, tiene que ver con esto por el hecho de la navegación. Claro, ¿sí? que incluso por el estero Patiño es por donde se derraman las aguas del Pilcomayo que le dan forma al baño a la estrella. Exactamente, por eso te digo, tiene que ver con eso, sobre todo por esa exploración tan importante que él realiza para conocer, porque estamos hablando de 1751, 1721 aproximadamente, donde sí, ya 18. Él podía empezar de alguna manera a reconocer el territorio de Formosa sin saber de que siglos después iba a ser ese el territorio. Que habrá sido una navegación bastante, digamos, complicada, teniendo en cuenta las características geográficas de lo que es el curso del río Pilcomayo, que justamente... Acordate que el Pilcomayo nace en la zona de Bolivia, en el plano boliviano, hace su recorrido, precordillera. Hace su recorrido bajando por Bolivia, Salta, Paraguay, ingresa a la zona del Paraguay Argentina de alguna u otra manera, y ahí hoy en día está lo que se llama Proyecto Pantalón, que es esta zona que hace, la zona de María Cristina, donde hace un vertedero que va para el lado de Paraguay y el otro para el lado de Formosa, que es donde aparece el bañado de la estrella. Y después hay un cauce seco, que le dicen cauce seco, que en realidad hay un liquito de agua nada más y después vuelve otra vez. Claro, lo que pasa es que tiene que ver mucho con la sedimentación del río y que eso hacía un curso irregular, a lo largo de la historia hacía un curso irregular que después en su momento ya fue como generando ese famoso hilito de agua que vos tenés ya frente a la Nahua, digamos, que vos no podés creer que eso es un río. Parece más bien un zanjón que uno de los ríos que figura como límite, encima límite internacional. Es una locura. Pero bueno, es interesante Pero bueno, porque como te digo, fíjate que en esa época estamos hablando 2 siglos antes. Sí, siglo XVIII, 3 siglos. Sí, 3 siglos. Cura decide hacer esa expedición sin saber de que se iba a encontrar con Formosa de alguna manera. O sea que esto era Formosa. Sí, la estaba contorneando. Le estaba haciendo saber, mirá, por acá se puede acceder o por acá se puede. Claro. Por eso es que es importante, por eso es que tiene relevancia para nuestra provincia tal vez. Y en realidad fíjate que loco, porque la idea es seguir un poquito contándote algunas historias sobre los nombres de Formosa, ¿no? Porque muchos preguntan quién es Bartolomé de las Casas, porque también decían, pero ¿por qué? ¿Quién es Bartolomé de las Casas? ¿O quién es fulanito? ¿Por qué Puerto Negro? ¿Por qué Tacaglé? Muchos nombres. Bartolomé de las Casas también hay que tener en cuenta quién era, y por ahí el que no sabe, una cuestión muy importante también de los aborígenes, ¿no? Del cuidado de la protección de los aborígenes. Sí. Y estamos hablando de la época en que Colón ya llegó para América. Sí, incluso las crónicas que relata en sus escritos Bartolomé de las Casas hablan también de por ahí una triste realidad que vivieron los aborígenes en ese momento en manos de los conquistadores. No mentirle, de no darle el espejito, no le den el espejito. Claro. No, pero también el hecho, cosas como ciertas tribus que los obligaban a meterse, a sumergirse en busca de perlas, y nos
me salgas a superficie hasta que no tengas perlas. Entonces, perecían ahogados y así, un montón de hechos catastróficos que por ahí no te cuenta la historia, o que eso no quedaría bien en un manual de historia, pareciera. Pero afortunadamente, si bien no hay registros en video, en audio y demás, tenías vos en este caso que era muy común que los clérigos tomen nota y aparte eran de los pocos que sabían escribir, digamos. Y era también, ese es un poco lo que nosotros tenemos para saber conocer la historia. Exactamente. Si no, íbamos a estar de la bitácora, un poquito de la bitácora que hacía, saber para dónde llegaba y lo que tenía dónde paraba, qué hacía, quién estaba. Era las crónicas, la bitácora justamente de todo explorador. Y corrían, en muchos casos corrían con la ventaja, no te olvides que muchos de los de estos a quienes se les encomendó estas campañas de conquista, era gente que no precisamente tenía ese rango de almirante por su carrera militar y su formación en academias militares, sino más bien era porque habían tenido cierto pacto y demás, pero técnicamente eran piratas o eran forajidos. ¿Y qué pasaba? Tenían que llevar este clérigo tomaba notas, y ¿qué pasaba? Ellos no sabían leer. Entonces no tenían la menor idea de qué apuntaba. No es como ahora que cualquiera que por ahí puede llegar a abusar del poder le dice al escribiente, a ver, mostrame qué escribiste ahí, a ver si estás contando algo que me puede llegar a perjudicar. Y para terminar con el padre Patiño, en los escritos se encuentra, hay algunos escritos, obviamente el diario del padre Patiño sobre su incursión por el río Pilcomayo y las tribus y todo lo demás, sí. Se encuentra en la Biblioteca Nacional del Río de Janeiro. Mira, y acá hay algo, aparte de darle una calle, ¿hay algo más? No. O sea que si yo, por ejemplo, quiero ir a conocer la zona del Bañado, donde está el estero Patiño y demás, donde alguien me puede decir, si podés llegar, si podés ir. Me puede decir, sí, por esta zona navegó, por... No, nada. Ni siquiera un cartelito. ¿Estará eso en el centro de interpretación alguna vez cuando se inaugure el centro de interpretación del Bañado de la Estrella? Y ahora le podemos culpar a la pandemia. Pero, según tengo entendido, la plata llegó en su momento. Yo lo vi pero bueno, la verdad que es muy interesante. Sería bueno poder saber un poquito más de estos personajes de la historia que, digamos, bien lo aclarabas vos, tuvieron que ver con el por qué nosotros hoy estamos acá. Y en su momento, con el desconocimiento y demás, porque hoy por hoy vos le decís a cualquiera, che, vamos a navegar el Pilcomayo, ni pedo te dice. Sí, y aparte tampoco, o el Bermejo, pero tampoco porque no es una tarea fácil, incluso con todos los adelantos tecnológicos que tenés hoy. Es una tarea complicada, sobre todo el Pilcomayo. Imagínate hace 3 siglos atrás. ¿Cuánto fue que se tuvo la posibilidad de acceder al tema de remo, al tema de poder volver a remar en Formosa? Hace un par de semanas se había autorizado una... Ponele una semana y 2 semanas. Sí, bueno, 2 semanas que se había autorizado a remar por los riachos, creo. Sí. Que una de las, y por ahí, seguramente que alguien lo está haciendo, y si no lo está haciendo estaría bueno de que se fije. Vamos a tirar también una idea para los muchachos, ya son muchos los que tienen otra más. Ideas gratis. Este programa se basa en ideas gratis. Lo que pasa es que también nosotros te damos ideas. ¿Vos vas a tirar una idea para el ministerio o no? Seguramente no, también para el privado, porque no sé si lo están haciendo. Seguramente. Bueno, yo solamente estaba por contar algo de la historia. ¿Vas a tirar algo para el ministerio? Te comento que hace 3 años que no hay nadie aquí. Así que... El ministerio no sé, yo creo que hay gente que está haciendo lobby para ser ministro. Puede ser, siempre hay gente haciendo lobby para ser ministro. Lo que pasa pero es ya que tocamos el tema de... teniendo en cuenta que estamos transitando el 17 de abril, ¿es correcto? 17 de abril. Bueno, falta más de un mes y días para el próximo feriado largo, donde calculo yo, Herradura va a ser nuevamente la gran estrella de la convocatoria de los formoseños a vacacionar, digamos, a hacer un turismo de cercanía. Espero por el bien de los prestadores de servicios de Herradura que el Ministerio de Turismo solucione el problema
administrativo para no lograr ese triste récord de la caída del 100% de reservas, que estuve investigando y no sé, salvo por cuestiones climáticas, pero estamos hablando ya de volcanes, nunca en ningún lugar, en ningún destino turístico hubo una caída del 100% de reservas por cuestiones administrativas, como se dio en la pasada fin de semana por la Semana Santa. Pero lo que pasa es que no todos son Formosa. Tienen tarea para la casa, gente linda. No todos son Formosa y no todos tienen el ministerio de Formosa. No, eso es cierto. Si ves en el ministerio de Formosa y van a tener que ir todo el tiempo. Sui generis el ministerio de Formosa. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? Perdón que te corté. No, te iba a decir de que en otro tiempo, allá por el 1901, para ser preciso, cuando llegan los hermanos franciscanos a Mission Daisy, sí, una de las tareas que realizan, ellos estuvieron 50 años allí, una de las tareas que realizan es un poquito lo que tiene que ver con la caña, ¿no? Con el ingenio azucarero. Sí. Y llevar el azúcar y trasladar, y los franciscanos que llegaban acá eran guapos. Y eran guapos, tenían mucho, o sea, armaban algo y se empezaban porque tenían que ver, eran emprendedores, esa es la palabra. Y tenías ahí cerquita estaba el salado. Sí. Entonces, ¿cómo hacía para llegar? Porque también tenía que haber otra cuestión, era cómo hacer para llegar el producto para poder vender, para poder tener algo de plata otra vez, para poder sobrevivir en la misión, porque no era tan fácil todo como parecía. Estamos hablando de 1901, 1902, 1905, donde vos decís, che, pará, pero es ahora. Y acá en Formosa, 1905, como el lejano oeste allá de las películas. Claro, pero un poco siguiendo la línea de los jesuitas, que prácticamente todas las misiones, independientemente si eran jesuitas o franciscanas y demás, todas tenían que ser sustentables. Autosustentables. No había ningún IFE ni nada por el estilo. No había. Ningún aporte estatal. Entonces vos imaginate, estos hermanos franciscanos agarraban y decían, che, pará, pero podemos agarrar y podemos ir por agua. Claro. Se armaron un par de balsas, en realidad una primero, para ver hacia dónde llegaban por ese riacho salado, y se encontraron de que llegaban hasta lo que es Herradura. Exacto. Y de ahí de nuevo decían, che, para ir acá, ¿dónde nos vamos? Y navegaban otra vez de nuevo hasta el puerto, llegaban hasta el puerto de Barranqueras inclusive, imagínate hasta dónde llegaron, sí, para poder llevar sus productos. Entonces, ese trabajo de hacer bueno, ahí puede ser también para un trabajo para el Ministerio de Turismo, de pensar en algún momento en largar y en hacer travesías permanentemente, recordando un poco la historia, teniendo en cuenta de que la historia de Formosa tiene que ver con esto, tiene que ver con la capacidad que tenían los franciscanos para poder trabajar y para poder crecer. Esa navegación sería ideal. Obviamente explorando y sabiendo de que se puede llegar a hacer que sí y que no, siendo tal vez una similitud en la expresión. Exactamente, es un poco revivir la historia. Acuérdense, no le vamos a pedir derecho de autor, porque si en realidad haciendo, está genial, ¿no? Obviamente. ¿Vos decís? No sé, que tal vez algún privado, si lo está haciendo, estaría bueno de que nos cuente si es que lo está haciendo para poder, o sea, ¿de la ICI hasta Herradura? ¿Vos decís que se le ocurrió? Ahora, alguien se lo deberían primero y principal deberían dragar un poquito el riacho para evitar sobre todo en época de creciente que afecta un poquito a la localidad de Herradura. Y después, es cierto, es un excelente tramo, y recuerden, el Cabisa no traiciona. Si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros por ahora le estamos tirando la idea, ustedes son los que tienen todos los recursos y todo el tiempo del mundo para hacerlo y para armar un muy lindo circuito. Si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros, vamos a mostrar lo fácil que es y lo inútiles que son ustedes en no aprovechar los recursos que nos ofrece nuestra querida provincia y que tienen mucho que ver, no solo con la riqueza desde lo natural, con ese patrimonio natural, como decía nuestro profesor Varela, sino también con nuestro patrimonio histórico. Así que, bueno, vamos a una pausita musical, gente linda, y ya volvemos con más Turismo 3.0. Turismo 3.0. Somos voz autorizada en el sector para contarte lo que pasó, lo que debió pasar y lo que está por venir. Radio del Sol, la potencia de una radio.